Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Historia de Videojuegos, soy Sebastián Chacón. En esta ocasión pues continuaremos con el segundo capítulo de este análisis histórico al Call of Duty. En esta ocasión tendremos el Call of Duty World War, el quinto de esta saga. Salió en el año 2008, pues fue un juego que también, al igual que su predecesor, ganó como juego del año por sus gráficas, por su dinámica y por su contenido. Digamos que al igual que el anterior juego, este también se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, en los territorios en los escenarios del Pacífico y el Frente Oriental. Aquí se involucran los bandos estadounidenses, japoneses, de la Unión Soviética y los alemanes. Pues nada, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, aquí estamos de nuevamente con Julián, Carlos. estudiantes de la Universidad del Rosario, pues que nos están acompañando en este análisis al Call of Duty. Pues bueno, cabe decir que pues bueno, el Call of Duty World at War se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Destaca batallas importantes basadas en los hechos reales como la de Peleliu, la de Okinawa y la batalla de Berlín de parte pues de los soviéticos. Pues dentro del videojuego hay dos protagonistas principales y uno terciario, pues solo ocupa una misión, así que no vamos a hacer énfasis en ese personaje, sino vamos a destacarnos en el estadounidense, el teniente Miller, que pues es de parte de los estadounidenses, y de Dmitry Petrenko, que es de parte de los soviéticos. Pues bueno, como vamos a ver dentro de la primera campaña, la primera misión del Call of Duty, pues nos sitúan en el papel de un soldado, pues Miller, capturado por las fuerzas niponesas en la isla de Okinawa, si no estoy mal. Y pues digamos que comienza muy fuerte el videojuego con el asesinato pues, de uno de nuestros compañeros. Pero pues bueno, aquí inicia nuestro análisis haciendo énfasis en los temas de raza y género, pues como ya bien los hemos sabido, basados en los datos oficiales y en los archivos, hemos encontrado que en las batallas participaron muchos afroamericanos de parte del bando estadounidense. Y dentro de este juego, al igual que en el anterior, pues continuamos viendo mayor presencia de las personas blancas. Ninguna representación real o casi pues parcial de los militantes y de las personas que hicieron parte de las divisiones del ejército. En cambio, pues por el lado niponés, por el lado de nuestros enemigos japoneses, creo que hay una representación un tanto estereotipada de los japoneses, como, digamos, primeramente sus gritos o sus ataques, ¿no? De rastrilla se puede ver pues cómo se lanzan a la batalla, digamos que con sus carabinas, con lanzas en su punta, pues digamos sin miedo, ¿no? Y esto también creo que es de esta idea en el imaginario común referente a la participación de los japoneses en su guerra, ¿no? De que digamos que eran totalmente subordinados al mando de Hirohito, del emperador, pero pues creo que el Call of Duty contribuye, digamos, a ese estereotipo del japonés del imperialismo. Y pues aquí, pues no sé, de parte de Julián quisiera comentar algo. pues el estereotipo también uno lo ve en los rasgos físicos de los japoneses, ¿no? Aunque sí es cierto que pues aunque los japoneses tuvieron una influencia muy grande dentro de la Segunda Guerra Mundial, no creo que el estereotipo que se está viendo en la película sea similar, que rostros demasiado duros, una voz demasiado gruesa y lo que comenta el compañero Chacón, como una sed de sangre así despiadada, como que ahí está haciendo el estereotipo del enemigo mayor que tocaba erradicarlo y por eso lo erradicamos y por eso es justo. Y pues es un estereotipo que no entra porque pues es básicamente desde el juego como asimilar que todo el ejército niponés está formado así y pues ya pues, más que mostrado se ha visto que no acata a la realidad. Y tú, Carlos, ¿quisieras comentar algo? Pues primero que todo hay que denotar como, pues históricamente, la visualización del ejército estadounidense, como ya lo habíamos comentado antes, ha sido un ejército blanco, a pesar de que literalmente hay una gran cantidad de afroamericanos dentro de su ejército. Dentro de una famosa foto donde Estados Unidos planta su bandera en Iwo Jima,
que es como el hito de ya por fin podemos decir que más o menos ya llevamos adelantada esta guerra, no hay ningún afroamericano, pero uno lo que denota es que dentro de las unidades habían unidades afroamericanas. Otra cosa es que al principio de la guerra, antes de que sucediera lo de Pearl Harbor, se tenía como previsto como no hay que tener tantos afroamericanos en el ejército. Esto va a desmoralizar las tropas, eso decía el ministro de Defensa de la época en Estados Unidos. Entonces imagínate tú, no solo discriminar a la gente afroamericana dentro de su propio país, sino que ni siquiera los podías hacer sentirse patriotas, sentirse que era como tu orgullo. Puede que sea muy criticado por nosotros el patriotismo estadounidense, pero, pero para ellos como población esos eran sus valores. Así como para los japoneses es el honor, para los estadounidenses el patriotismo. ¿Y tú cómo le estás negando a un ciudadano tuyo que está luchando día a día por que no lo segreguen en su propio país? Le estás negando hasta su propia identidad como estadounidense. Le estás negando que sea un héroe, le estás negando que luche por lo que él cree correcto dentro de su propia cosmovisión de la época y dentro de la cosmovisión que tiene como país. Ya actualmente obviamente eso ha tenido un revisionismo y hemos criticado mucho eso, pero no significa que estas personas que no se les permitía estar en el ejército hasta que sucede Pearl Harbor, y ahí sí los mandan a ir al ejército, los ponen en sus propios escuadrones de afroamericanos, y además no les permiten que ni siquiera, por mucho que sea un soldado de 7 condecoraciones, no se les permitía mandar a un blanco nunca. Y las otras tareas, y esos fueron los que fueron al frente, las otras los tenían tan segregados que sus tareas eran de limpieza en las camas, ¿cómo es? A las barricadas, lleven alimentos, básicamente, y esto sonará muy despectivo, pero básicamente los veían como un camión de carga, como un objeto más en el cual podían recargar todas las actividades que los soldados de verdad no debían manejar porque estaban ocupados en la guerra, como si ellos no fueran elementos importantes dentro de esta lucha. Y a la final muchos de ellos, digamos que les tocó luchar y les tocó regresar de esa lucha de la Segunda Guerra Mundial en una lucha que se tenía evidenciado como una lucha por el racismo, a ellos mismos luchar en su propio país, del cual ya lucharon, del cual ya literalmente murieron varios, y tener que hacer otra lucha, pero la lucha propia, porque no lo segreguen, una lucha igual de importante en contra del racismo, y que básicamente te trate como un ciudadano de segunda en un lugar al cual literalmente tuviste que dar tu vida como si fuera la primera. O sea, lo primero de ellos era su vida. Tenían que darlo por gente que no los trataba como iguales, que veían sus vidas como elementos de carga. Creo que hay que hacer énfasis en ese concepto de ciudadanos de segunda que es muy significativo y es muy importante, y creo que refleja la condición real de las personas afroamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Una cosa, pues sí, o sea, era ese sentimiento que generaba cuando ya ellos estaban en la batalla, y otro realmente era el ser recibido en su país, sabiendo que luchó por él, pero de manera despectiva, sabiendo que el racismo y la segregación iba a continuar, y simplemente pues no se salía del contexto de soldado, ¿no? Esto pues fue más allá, y pues es un tema muy importante. Creo que esto también pues se manifiesta dentro del videojuego debido a que casi todos los soldados que se observan son blancos, son blancos, estereotipo pues de que quería Estados Unidos, su soldado obediente. Y creo que esto explica mucho y se manifiesta mucho en el videojuego esta segregación que vieron los soldados, que no simplemente pues quedó en el ejército y en su día a día, sino también quedó relegado a los videojuegos. Esto
nos da de mucho de qué hablar sobre, digamos que el fabricante o el creador de este videojuego, qué es lo que quería mostrar, qué perspectiva quería ofrecer hacia la comunidad. Además de la semi-educativa que hemos clasificado dentro del podcast de ese tipo semi-educativo, debido a que muchos de los escenarios pues realmente están basados en la vida real, pero es un tipo de educación no ética, por así decirlo. No representa ni le da la importancia a los soldados que realmente participaron en ese conflicto y los relega simplemente dentro de la comunidad gamer se les llama NPCs o jugadores no, bueno, jugadores del computador no, que no hacen nada, que De simplemente relleno. de relleno. Entonces creo que también ese es el papel que han cumplido los afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y no solo ellos, también digamos que los asiáticos y su estereotipo dentro de el videojuego y al igual que pues las mujeres, nuevamente dentro de este videojuego no vemos papeles femeninos, no vemos las mujeres, digamos que, como lo hemos comentado en el anterior podcast, su papel tan importante, tanto en el campo de batalla como fuera de él, no se manifiesta dentro del videojuego y creo que es esta postura tan machista o como decirlo, tan enaltecedora de la figura masculina dentro de este conflicto que no representa a la mujer por ningún lado más que como víctima, como sufridora de las consecuencias, ¿no? Entonces, pues continuaremos viendo el video y seguimos con este análisis. Bueno, continuamos con este análisis y en esta parte pues nos vamos a dirigir a la campaña soviética. En el papel de Dmitry Petrenko, digamos que comienza, comienza esta misión y este capítulo de la Unión Soviética muy difícil porque comienza justo después de la masacre que hubo en la batalla de Stalingrado. Nosotros pues nos ponen en el papel de Dimitri como un soldado que sobrevivió a este apocalipsis, a este infierno en la tierra literalmente. Pues bueno, aquí quisiera hacer énfasis, digamos que nuevamente en el papel femenino dentro del videojuego, ¿no? Pues según el artículo Propaganda de Educación sobre Igualdad de Género y su influencia en la participación de las mujeres en el Ejército Rojo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial de Montserrat Sáenz, ya anteriormente la hemos mencionado, licenciada en el Instituto Tecnológico de Celaya de México. Ella en su artículo pues manifiesta y pues nos narra y nos comenta más a profundidad utilizando fuentes bibliográficas y otro tipo de herramientas acerca del papel real de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial y en el Ejército Rojo, que fue demasiado influyente más que pues en el lado estadounidense o europeo en general. Las mujeres en la Unión Soviética fueron parte fundamental para que los soldados retomaran pues más que retomar, completaran su toma a Berlín y digamos que hicieran que el Führer se rindiera. El papel de los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial ha sido muy minimizado, digamos que lo observamos en el anterior Call of Duty, pero en este como que hay como que una exaltación mínima o podría decir parcial de lo que realmente pasó con la Unión Soviética y los soldados que participaron, digamos que en la toma de Berlín y del Reichstag. Pero nuevamente en el tema de género estamos viendo la falta de esta figura femenina, de esta figura que también en la época soviética fue exaltada, fue altamente elogiada, a diferencia pues de su contraparte estadounidense, ¿no? Pues quisiera empezar esta vez con Carlos. ¿Qué análisis o qué perspectivas tienes tú acerca de el papel minimizado de la mujer dentro de esta campaña soviética? Bueno, primero hay que entender una cosa y es que acá, digamos, en este videojuego, ya lo principal son las armas, lo principal son los combates de armas, el sigilo y todo esto. Poco se habla y poco se menciona ya que existió mucho de espionaje, de contactar, de hablar. Ya en los videojuegos actuales ya esto se ha avanzado, pero el detalle es que muchos de los papeles que uno nota de las mujeres dentro de la Segunda Guerra Mundial son papeles súper importantes que están invisibilizados por no verse geniales. En ejemplo, un videojuego que es de armas,
tomaría mínimo a Ludmila Pavlichenko, que hablamos la vez pasada de ella, francotiradora. francotiradora excelente, ya la tomaría aquí. Pero incluso la propia temática del videojuego ya invisibilizaría al ratón blanco de Inglaterra, Fiona Wade, que ella literalmente viajó 500 kilómetros buscando gente que la pudiera apoyar para hacer contactos de radio y poder transmitir mensajes encriptados. También, por ejemplo, Jim Moon, que ella era de Myanmar. Imagínate, nosotros que hablamos tanto de la guerra del Pacífico, de todo lo que hubo en ese frente, en el frente pacífico, pero nosotros no hablamos de las personas que también lucharon allá. Nosotros creemos que es que mandaron a mucha gente estadounidense a cubrir toda la zona del Pacífico y a defender eso, cuando en realidad mujeres chinas, mianmaresas, indonesias, llegaron y dijeron, no, esta guerra no es solo de un bando, esta guerra no es solo de sentirnos protegidos por los estadounidenses, esta guerra es de que me están invadiendo mi país, los japoneses están torturando a mi gente, me están torturando a mí, me están obligando a todo. Y entonces Moon Jae, lo que se contaba de ella es que ella literalmente iba defendiéndose en la guerra sin que ningún hombre siquiera la cargase, o sea que ella no dejaba que ningún hombre cargase sus cosas, llevara sus cosas como símbolo de debilidad, y de paso ella siempre cargaba con dos armas, una botella de veneno y una espada. Entonces literalmente untaba veneno en la espada y daba espadazo limpio, lo cual eso está para muchas películas, eso es espectacular. Espectacular. O la princesa Inyamat, que ella literalmente es descendiente de un príncipe de la India y una mujer estadounidense, y ella se enlistó por el ejército inglés para poder encriptar y enviar varios códigos. Nunca se le detectó ningún código hasta que la capturaron, la torturaron, la obligaron a confesar, y según los registros no hubo ni una confesión de los mensajes que ella había encriptado hacia los alemanes. La trasladaron a un campo de concentración donde murió, y tristemente digamos que dentro del argot popular, dentro de lo que nosotros llamamos la cultura pop, estas personas, estas mujeres no son tan visuales, no son tan representadas, no se les toma como un hito. No, la máxima representación que puedes tomar dentro de un contexto popular es, como habíamos mencionado, a Peggy Carter, A que Peggy Carter literalmente... Peggy Carter es un personaje de la serie de Marvel dentro de pues, el contexto del Capitán América, un personaje también pues, muy importante en esta representación de exaltar a la mujer como realmente la figura que pues, participó y fue activa durante las guerras y el periodo entre guerras. Y no, continúa. No, y acá es donde uno nota como muchas de estas mujeres literalmente en los ejércitos ingleses, franceses, en el Pacífico, todas ellas dijeron, yo sí hago parte. Incluso hay un detalle, está también Rasuna Said, que este es un caso muy extraño porque es un caso contrario. Indonesia en el tiempo de la Guerra del Pacífico fue invadida por Japón, y uno diría, listo, entonces ella por ser indonesa dijo, voy a combatir desde mi lado a los japoneses. No, en este caso ella se unió al bando contrario, ella se unió al bando del eje, en teoría, para poder que derrocaran el Estado holandés y poder generar así una independencia del país. Cuando termina la guerra, ella termina como una heroína del país, y cuando los holandeses tratan de ejercer un control sobre el país de nuevo, ella es la que maneja políticamente la independencia, y por el lado militar, pues el pueblo se unió a ella.
generó la independencia del país y ella es considerada la heroína de la libertad de Indonesia hacia Holanda, lo cual es un caso curioso. Hizo un bien a su país porque ahí es que literalmente consigue la independencia de él y la gente dirá como, sí, pero se unió al eje y todo esto, pero ¿cuáles eran los intereses de ella? Los Ajá. intereses de ella no eran representados por las fuerzas del eje, las fuerzas del eje eran entre ellas están Inglaterra y Holanda, y ellas que representaban un colonialismo dentro de su país. Japón no era un aliado, era un medio para liberarse, pero de todos modos estuvo presente dentro del control, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, al decir a los indonesios, nosotros no nos vamos a ir con nuestro yugo que es Holanda, nosotros vamos a defender lo nuestro, sea el diablo el que le sea que tengamos que vender el alma. Muy interesante esas historias. Y ahora, Julián, desde tu perspectiva, ¿qué opinas de este papel de las mujeres en tanto pues en el bando de la Unión Soviética, pues como ya nos comentó aquí nuestro compañero Carlos, en el bando pues había mujeres de diversas formas y de todos los sabores, por así decirlo, representando tanto su propio bando como sus intereses personales o como otras perspectivas. Desde tu opinión, ¿cómo observas este panorama plasmado en el videojuego? Digamos, en la batalla de Berlín, pues en la batalla de Berlín es chistoso porque pues aparecimos como un soldado que murió en la plaza, si no mal recuerdo, la Plaza Roja, y pues la Plaza Roja está simplemente cuerpos de hombres, no se ve ni siquiera el cuerpo de alguna mujer, que como siempre la catalogan como enfermera, o sea, el caso de pronto algún cuerpo de alguna mujer como simplemente ciudadana, sino simplemente cuerpos de hombres como si Stalingrado en ese entonces pues hubiera estado meramente sitiado por hombres. También en la campaña para el asedio de Berlín, ahí me di cuenta que pues cuando están básicamente utilizando los tanques, también pasan como muy por encima y dejan de lado todo este tema de que también hubo muchas maquinistas mujeres que también hicieron parte dentro de la artillería de lo de los tanques. Y por el lado estadounidense, aunque sí es cierto que la guerra del Pacífico pues aleja un poco más a las mujeres desde su periodo, pues allá desde su lugar de residencia en Estados Unidos, también como el cortometraje que realizan, que es un cortometraje como de cine, no mencionan que en Estados Unidos se está haciendo toda esta campaña para volver a tener el armamento que se ha perdido en Pearl Harbor, pero no mencionan quién está haciendo este armamento, quién lo está fabricando, sino simplemente mencionan y muestran flashback de cómo van uniendo las piezas de los tanques, más no muestran, bueno, y quiénes están armando los tanques y la gran mayoría se está yendo para el Pacífico. Entonces como que invisibilizan a las mujeres, las invisibilizan totalmente tanto la campaña del lado soviético como la campaña estadounidense, y pues el tema de raza, pues eso de tanto la campaña, en las dos campañas no se evidenciado ni siquiera de pronto como algún inmigrante, digamos en parte del bando estadounidense, ningún inmigrante de pronto holandés o un inmigrante irlandés. Dentro de la campaña soviética también ignoran todo este tema de la raza, o sea, es totalmente invisibilizado. No, concuerdo totalmente. Digamos que un historiador muy famoso japonés que se llama Yoshiaki Yoshimi en su libro Grassroots Fascism, pues como las bases del fascismo en Japón, es un libro muy interesante que digamos que nos introduce sobre la perspectiva niponesa antes y durante este conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante conocer cómo también en el bando japonés, en el bando alemán, en el bando estadounidense, han sido invisibilizados unas personas muy importantes, como lo son los afroamericanos o como lo son las mujeres. Las mujeres cumplieron un rol sumamente enorme, tanto en el bando aliado como en el bando del eje. Digamos que suplieron las necesidades aquí, como lo comentaba Carlos, como lo comentaba Julián, han sido relegadas a ciudadanos de segunda, han sido invisibilizados y pues digamos que esto es como lo que nos muestra el juego, ¿no? Nos muestra una narrativa orientada simplemente a hombres negros, hombres blancos y hombres como tal. No hay ninguna variación de género, no hay ningún otro tipo de individuos que sean expresados y se manifiesten dentro del videojuego.
Y esta es un poco la narrativa que nos comenta no solo Call of Duty número 1, sino el Call of Duty número 5. Y pues no, sin nada más que decir, creo que hemos llegado al final de este capítulo. Quisiera pues, aparte de mi persona, ¿no? Que mis compañeros pues digamos sacáramos unas conclusiones de esta experiencia que ha sido analizar históricamente el Call of Duty atravesado por las temáticas de raza y género. Pues empecemos desde Julián. Julián, ¿qué conclusión nos brindas a través de lo largo de estos podcasts que hemos visto? Pues digamos, aunque en un principio sí se buscó, pues claramente es entretenimiento, ¿no? Pero aunque en un principio sí se buscó de pronto dar como un reflejo de la realidad que se vivió y los hechos históricos, siento que ya pues aunque en el 5 siguen, vuelvo y repito, el escenario, la escenografía, la indumentaria sí acude a la realidad, siento que ya es más como por acaparar audiencia, entonces como que claramente olvidan ciertos aspectos como el de raza, género y aspectos tan importantes como el, por ejemplo, el de la Unión Soviética, el engranaje de todo el pueblo. Estamos hablando de una batalla que es la de Stalingrado, donde básicamente todos hicieron parte de la defensa de Stalingrado y no toman en cuenta ni mujeres, ni niños, ni ancianos, sino simplemente el papel del hombre. En la campaña estadounidense, pues, repito, después de Pearl Harbor estuvo toda esta temática de, bueno, necesitamos hombres para ir al Pacífico, y no fueron todos los hombres blancos, sino, como repito, también hombres afroamericanos, hombres que aunque no eran estadounidenses, ya residían allá y venían de otras partes de Europa, como los son estos irlandeses, italianos, incluso latinos que también fueron a pelear y que son muy ignorados a veces dentro de la historia y el mismo juego. Y en los cortometrajes, aunque reflejan otra vez hechos históricos, vuelven y pasan por encima de todos estos aspectos. Y tú, Carlos, ¿qué conclusión sacas de toda esta experiencia que ha sido atravesar el Call of Duty bajo una mirada histórica y bajo las temáticas de raza y género? Pues yo inicialmente no voy a criticar a estos dos elementos de su tiempo, sino más bien vamos a tomarlos como ejemplo. Ya el error está cometido, ya no hubo representación, ya estos videojuegos no nos mostraron lo que debían mostrarnos, porque si quieren ser un reflejo de la realidad pueden hacerlo de diversas formas y aún así decir, mira, no te voy a traer solo la historia del hombre blanco europeo y el hombre blanco gringo que estaba disparando en una trinchera. Te voy a mostrar otras realidades, te voy a mostrar que hay más gente y hay gente hasta mucho más interesante que el soldado Johnson, el soldado Miller, el soldado Dimitri y literalmente con nombres muy estereotipados. Sí, exactamente, nombres, sí, o sea, el señor y la señora Smith, como dice la película, pero acá es donde, exacto, y acá es donde quiero traer es literalmente, entonces aprendamos que hay más historias. Mucha gente critica como por qué hacen historias sobre estos personajes, por qué reflejan historias de estos personajes en personajes que ya existen, pero es que hay un problema. Muchas veces cuando existen estos personajes, nadie dice, oigan, ¿por qué no escribimos sobre ellos? ¿Por qué no hacemos historias sobre ellos? Acá alguien dirá, pero es que no hay tantos personajes, aún así, mira, sí existen, que tú no los leas en la historia diaria, que no sean tu representación inmediata, no significa que no existan, y que incluso no sean tan importantes, sí lo son, sí son importantes, son elementos importantes en la guerra, y tú dirás, sí, pero es que yo no quiero un reflejo histórico, yo quiero un videojuego shooter que tenga tal y tal cosa y que sea genial. ¿Y es que acaso no lo puedes obtener? ¿No te parece genial una historia donde seas una francotiradora de 306 muertes? ¿No te parece bellísimo en un videojuego una mujer que usa una espada y la cubre con veneno? Sería interesante. Sería genial. No, o para la gente que le gusta la creatividad en los videojuegos y que dice, no, es que un shooter no solo debe ser disparos, debe tener creatividad, debe tener otras habilidades. Transportar en bici. Imagínate un shooter donde una mujer está transportando 500 kilómetros en 3 días, elementos de seguridad y lo único que tiene es por ahí una pistola.
y que sea una misión de sigilo al mayor estilo de Assassin's Creed. Eso sería perfecto. Fenomenal. Acá yo no te estoy diciendo cambiemos la historia y hagámosla aburrida. Acá te estoy dando un ejemplo de cómo hacer una inclusión, una historia, un realismo histórico y al mismo tiempo algo jugable. O sea, acá están los 4 elementos. No estoy haciendo que todo el mundo sea feliz en este momento. Estoy poniendo contentos a todos los bandos. Está satisfaciendo a los historiadores también, está satisfaciendo a la academia también desde esa perspectiva. Estoy respondiendo a las grandes críticas que se le hace a la baja representación y al mismo tiempo le estoy trayendo al gamer básico, o sea, al gamer cotidiano, al gamer que se juega 1 o 2 jueguitos de algo nuevo, algo que tú dices, uff, qué bueno que este juego no es como los otros, porque eso es una gran crítica que se le ha hecho a Call of Duty en los últimos tiempos. Pero el Call of Duty anterior es igual al nuevo, pero el anterior es igual al nuevo, el anterior es igual al nuevo. Pues mira, acá te traje varias historias donde literalmente eres un nuevo jugador, eres un personaje, incluso acá traigo otro dato que no traje antes. Hay un escuadrón entero de aviadores afroamericanos que fue el primer escuadrón que recibió una condecoración siendo afroamericano en la historia. Entonces, ¿tú te imaginas ser un escuadrón de aviadores afroamericanos que lograron una condecoración? Genial. Eso es hermoso. Hay juegos de guerra que no toman estas consideraciones y podrían considerarlas. Ahí. Me tomas el lado historiador y me lo cumples. Ahí me tomas el lado inclusive y me lo cumples. Y ahí me tomas el lado gamer y me lo cumples. Traes los 3 aspectos y todo el mundo es feliz. Así que más que criticar al juego que ya fue, estoy trayendo el ejemplo de lo que puede llegar a ser y de cómo mejorar lo videojugable y al mismo tiempo traerme algo realmente incluyente, que realmente cuente la historia y que realmente uno pueda disfrutarlo, que uno se sienta representado, que una mujer que está jugando estos videojuegos diga, yo quiero ser Ludmila, esta jugadora es genial, así como muchos hombres dicen yo quiero ser Kratos, yo quiero ser Master Chief, muchas mujeres dicen yo quiero ser Bayonetta, y entonces ahí traes ejemplos históricos que dicen este hombre es grandioso. E incluso es curioso, acá traigo otro ejemplo, como muchos hombres dicen, no, pues a mí me encantaría ser como Desmond II, el hombre que no disparó ni una bala pero salvó mucha gente. Y hay muchos ejemplos así dentro de literalmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas mujeres y muchas personas afroamericanas pueden decir, wow, me siento representado por estos soldados, por esta gente que logró tantas hazañas y aún así se mantuvo firme y fueron héroes en el campo de batalla y heroínas en el campo de batalla y en muchos otros aspectos. Bueno, esa conclusión creo que fue bastante, pues yo quisiera complementar desde mi perspectiva esto es un llamado no solo a la comunidad gamer, tampoco también a las personas naturales, también a los diseñadores de juegos que innoven, que pues digamos hay mucho material histórico que puede también satisfacer a la comunidad académica con precisiones históricas, con inclusión de personas y hechos que realmente pues sucedieron, y creo que los videojuegos también es otra forma de educar, de entretener, además de entretenernos, enseñarnos. Entonces digamos que la idea de este podcast era preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué hay más allá de lo que jugamos? ¿Qué hay más allá de lo que se ve a simple vista? ¿Qué hay más allá de lo que nos deja o nos permite el control o el comando del videojuego que estamos pues jugando? Y pues nada, fue Sebastián Chacón, Julián Sánchez, Carlos Zulaga, y pues este fue su podcast Historia de Videojuegos. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.